Ahora veamos al FSLN. El FSLN, cuyo líder y fundador principal fue Carlos Fonseca Amador, es esencialmente comunista, marxista, leninista, materialista. Y por eso la figura, la cara de Fonseca Amador la pongo allí con la hoja y el martillo en la frente. Y los 9 comandantes que tomaron el poder en Nicaragua en 1979, heredados de Fonseca, herederos de Fonseca, todo esto fue hecho en Cuba. Y por lo tanto le pongo el sello de Made in Cuba. Este es Carlos Fonseca Amador, comandante en jefe y fundador del FSLN. Estas son las obras de Carlos Fonseca Amador, publicadas por el Instituto de Estudios del Sandinismo de la editorial Nueva Nicaragua, del FSLN, en 1981, después que tomaron el poder. Y en estas obras encontramos la cronología básica de Carlos Fonseca. Y nos dice que nació en Matagalpa en 1936, o sea, 2 años después de que murió Sandino y 1 año después de que murió Trincado. Y que a los 19 años de edad, en julio de 1955, ingresa al Partido Socialista. Y el Partido Socialista en Nicaragua era el partido marxista-leninista, porque en Nicaragua era prohibido que hubiera un partido comunista, entonces se llamaba socialista, pero su ideología era totalmente marxista-leninista, igualito al de la Unión Soviética. Y en 1956, a los 20 años de edad, junto con Tomás Borges y Herberto Carrillo y Silvio Mayorga, matriculados en la Universidad de Derecho en León, funda la primera célula identificada con los principios del proletariado, o sea, con los principios marxistas-leninistas, y distribuye lecturas subversivas y periódicos estudiantiles, lo cual lo cita Tomás Borges en El Universitario. En 1957, a los 21 años de edad, Carlos Fonseca viaja a la Unión Soviética. Esta es la página del pasaporte con el que viajó a la Unión Soviética y a la Alemania comunista oriental. Y en 1959, 2 años después, hay una guerrilla en el norte de Nicaragua y viene la noticia a León de que a Carlos Fonseca lo mataron en esa guerrilla. Y hay protestas. Hay una, hasta que sale esta noticia en el New York Times el 4 de julio de 1959, porque se dice que a Carlos Fonseca lo habían matado en esa batalla. La realidad es que esa invasión a Nicaragua vino de Cuba, la mandó Fidel Castro, y entre los que venían allí, venían cubanos, venían guatemaltecos, venían otros internacionalistas y venía Carlos Fonseca. Y a Carlos lo hirieron, recibió una herida de bala en el pulmón. Y las Fuerzas Armadas hondureñas lo derrotaron en el Chaparral y mandaron de vuelta a Cuba. Y aquí está la noticia en el New York Times del 4 de julio del 59, en que Honduras regresa a 28 cubanos después que los capturó cuando habían tratado de invadir Nicaragua. Carlos Fonseca no regresa a Cuba entonces, lo mandan al hospital en Tegucigalpa hasta que recobra de sus heridas y entonces va a La Habana. Y regresa a La Habana, de donde vino a invadir Nicaragua. O sea que desde estos momentos, desde este principio, en 1959, Carlos Fonseca y sus otros compañeros que están tratando de implantar el sistema comunista en Nicaragua, tienen su base en Cuba y están bajo el mando de Fidel Castro y del Che Guevara. Eso sale en el New York Times el 28 de julio de ese año, en un artículo titulado "Un ayudante de Castro ligado al ataque a Nicaragua". Y en la segunda parte de ese artículo dice que ese ayudante de Castro es el mayor
Ernesto Che Guevara. Y otro artículo, el 23 de agosto, dice que Cuba le ayuda a los rojos nicaragüenses. Y la realidad es que en ese momento en Nicaragua, la dinastía de Somoza ya tiene más de 20 años de existir. Anastasio Somoza García subió al poder en el 36 y para el 59 a él ya lo habían matado en el 56 y estaba en el poder el presidente Luis Somoza. Ya la gran mayoría de nosotros los nicaragüenses, y yo participé en esto también, estábamos cansados de la dinastía de los Somoza y los queríamos sacar del poder. Y cuando Fidel Castro triunfa en Cuba, nosotros vemos la posibilidad de que nos ayude a sacar a Somoza de aquí. Pero muchos de nosotros, la gran mayoría, no éramos comunistas, ni deseábamos implantar el comunismo en Nicaragua, sino la democracia. Y entonces muchos van a Cuba. Pedro Joaquín Chamorro va a la Cuba, a La Habana, a pedirle ayuda a Fidel Castro. Pepe Figueres de Costa Rica, el presidente de Costa Rica, va a La Habana a pedirle ayuda a Fidel Castro. Pero Castro solo le ayuda, y en este artículo lo dice, y en muchos otros documentos se confirma, que solo le ayuda a los que se someten al marxismo-leninismo del Che Guevara. Si no están dispuestos a venir a implantar el comunismo aquí, no les ayuda. Entonces, los de Pedro Joaquín y Ernesto Cardenal, de Costa Rica, invaden Nicaragua y es Polama y Mollejones en junio del 61. Está esta revista conservadora, pero la invasión de ellos fue en mayo del 59. Y la Guardia Nacional los derrota y los termina. Los captura y los envía a prisión y después los suelta en poco tiempo. Otro que quiere una revolución en Nicaragua entonces para votar a los Somoza es Indalecio Pastora. Y este retrato de él está en la prensa del 2 de marzo del 60. Indalecio forma su revolución en la frontera con Costa Rica en 1959, pero este es el brazalete que usan sus soldados, sus guerrilleros, y tienen el nombre de Sandino, porque él venera la imagen nacionalista de Sandino. Pero él no es comunista, entonces él no quiere implantar el comunismo aquí, y cuando va donde Fidel Castro para que le ayude, Fidel le niega su ayuda y la Guardia lo derrota. Este es otro, Alejandro Martínez Sáenz, el comandante de Nicaragua, que fue el primero que yo sé que usó el nombre de Sandino en esta época para hacer una revolución democrática, el Frente Revolucionario Sandino, que se formó en 1958, el 15 de diciembre, en la Segovia. Aquí están los integrantes de ese Frente Revolucionario Sandino, fundado en 1958. Y cuando lo derrota la Guardia, se van a Cuba a pedirle ayuda a Fidel, que toma La Habana y sube al poder en Cuba el 1 de enero del 59. Y entonces, años después, publican las memorias de Alejandro Martínez Sáenz en Costa Rica, y estas se llama La Cabaña, galera número 14, la antesala de la muerte. Y en resumen, nos narra que cuando él llega a La Habana, el 22 de enero del 59, a pedirle ayuda a Castro, se encuentra que Quintín Pino Machado era el jefe en aquel entonces de la guarnición del aeropuerto José Martí, en Rancho Boyero, que posteriormente Quintín Pino Machado se convertía en el hombre clave para la conversión y usurpación de la auténtica nacionalista revolución nicaragüense. Esta revolución que estaban tratando de hacer Pedro Joaquín Chamorro, Indalecio Pastora, Alejandro Martínez Sáenz y muchos más, totalmente se volvió comunista por Quintín Pino Machado, cuando lo designa Fidel Castro embajador de Cuba en Nicaragua ante el gobierno de Somoza. Este fue el que cambió el rumbo de la revolución antisomocista de la época. Este es Quintín Pino Machado, tomado por la fotografía de la prensa del 15 de febrero de 1960, recién venido como embajador de Cuba.
Y este es otro artículo de la noticia, el 3 de junio de ese año, cuando Somoza lo saca del país porque está organizando la revolución marxista-leninista en Nicaragua. Y se dedica a organizar a todos los marxistas-leninistas dentro del país y fuera del país. Los exiliados que están en Guatemala, en México, en Costa Rica, en Venezuela, les manda dinero y les manda literatura y propaganda y los organiza para formar organizaciones guerrilleras bajo el control del Che Guevara y de Fidel Castro en Cuba. Y cuando Quintín Pino Machado viene a Nicaragua en enero del 60, Fonseca Amador, Carlos Fonseca Amador, que ya sanó de sus heridas en La Habana, y aquí lo vemos en La Habana en el 59, o en el 60 ya, después de haber sanado de las heridas, viene a Costa Rica y allí organiza el primer movimiento revolucionario marxista-leninista junto con Tomás Borges y Silvio Mayorga. Y se llama Movimiento Nueva Nicaragua. No usan el nombre de Sandino. Los que usan el nombre de Sandino no son comunistas. Indalecio Pastora en su brazalete y Alejandro Martínez Sáenz en su Movimiento Revolucionario Sandino, que no son comunistas, estos son los que están usando el nombre de Sandino. Los marxistas-leninistas de Tomás Borges, Mayorga y Carlos Fonseca fundan diversas organizaciones subversivas, pero a ninguna le ponen el nombre de Sandino. Y finalmente, para 1963, como han sido derrotados vez tras vez por la Guardia Nacional y no tienen acogida en el pueblo, deciden usar el nombre de Sandino para ganar adeptos, para ganarse la simpatía de los que todavía veneran la imagen nacionalista de Sandino. Y el Frente de Liberación Nacional que habían fundado, le cambian el nombre y le ponen Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y a pesar de eso los derrotan en el 63, en el 64 cae preso Fonseca Amador, lo expulsan y vuelve a Cuba. Y en Cuba en el 67 se funda OLAS, el movimiento de organización de Latin American Solidarity, la organización de solidaridad latinoamericana, para hacer guerras de guerrilla en todos los países de América. Entre ellos, a los principales en ese momento es hacer la guerra de guerrilla en Nicaragua, en Venezuela y en Bolivia. A Nicaragua mandan a Carlos Fonseca, Tomás Borges, Silvio Mayorga y compañeros. Desde Cuba, desde La Habana, y a Venezuela van otros, y a Bolivia mandan a Che Guevara y ahí lo matan, y ahí destruyen en ese momento a todas estas guerrillas que vienen de Cuba, las derrotan. Y en ese momento el New York Times, el 21 de agosto del 67, publica que acaban de matar a 25 guerrilleros en combates con la Guardia Nacional en Matagalpa, en las montañas de Matagalpa, y después a 13 más, todos enviados por Castro. Este otro artículo del New York Times, el 11 de septiembre del 67, nos dice: Latin guerrillas said to be losing. Los guerrilleros latinoamericanos están siendo derrotados en 3 países, que son Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Y los rebeldes nicaragüenses han sido aplastados. Y ahí narra en otros párrafos que no están aquí, que mataron a Silvio Mayorga y que Tomás Borges y Carlos Fonseca han salido huyendo y regresan a Cuba. Y luego, en vista de estas derrotas, año tras año, porque nadie quiere el marxismo en Nicaragua, empiezan a robar bancos y atacar aviones y tomar rehenes. Y aquí agarran un avión en Costa Rica donde viajaban unos de las compañías norteamericanas, United Fruit, y por rescate los llevan a los que tenían presos en Costa Rica, los llevan a La Habana. Y cuando el ataque a la casa de Chema Castillo en 1974, el 31 de diciembre, sale esta otra noticia en el New York Times.
que acaban de llegar 14 guerrilleros nicaragüenses que sacaron de la cárcel por el ataque a la casa de Chema Castillo donde lo mataron. Y estos son algunos de ellos que son retratados en La Habana cuando llegaron. De ahí regresan, después de ser entrenados, indoctrinados, regresan a seguir luchando en las montañas de Nicaragua hasta que matan a Carlos Fonseca en Sinica, Matagalpa, en noviembre del 76. El 8 de noviembre lo mataron a él y la noticia no llegó al mundo de Nicaragua, donde murió, llegó de La Habana, porque ahí es donde estaba el cuartel general de estos guerrilleros. Y el New York Times la reportó el 14 de noviembre. Hasta ese momento, este movimiento guerrillero está totalmente derrotado. No tiene suficientes adeptos y no tiene manera de triunfar. Y de pronto cambian las cosas. En enero del 78, el 10 de enero, sale al mundo la noticia de que ha sido silenciado un crítico antisomocista, Pedro Joaquín Chamorro, fue acribillado y muerto en Managua. Inmediatamente todo el mundo culpa a Somoza y a Pedro Ramos y a la Plasma Férices del asesinato. Y la prensa publica, esta es la foto del cadáver de Pedro, acribillado con una escopeta, y estos son los titulares que sacó la prensa de allí en adelante las siguientes 2 semanas, que incendiaron a Nicaragua, porque inmediatamente culparon a Somoza y eso hizo que el país entero se dedicara a votarlo. Mandaron a asesinarlo, este es el día de la muerte de Pedro Joaquín. Al día siguiente, hora de cerrar puños, a estos no los pueden asesinar, y así por el estilo. El siguiente día, una franja negra. Al siguiente día, flores, llanto, furia, etcétera. Mienten y encubren. Titulares que la población se enardece en contra de Somoza. Doña Violeta, Somoza sabe. Aislada al somocismo. Golpe a farsa. Peña quiso asegurarse. Burla al pueblo. $500,000 dieron a Peña, que es uno de los asesinos. El pueblo sabe quién es el asesino mayor, es decir, Somoza. Brazos caídos y viene la huelga con paralización general. La huelga no vota a Somoza, pero allana el camino a la revolución que entonces comienza. Y la revolución hay un nuevo elemento, además del FSLN, conocido marxista-leninista y sandinista, con la careta de Sandino, ya entran en juego una nueva careta que se llaman cristianos revolucionarios. Y aquí vemos esta fotografía de un combatiente sandinista con una cruz al cuello y rosario y un cóctel molotov y una metralleta en las manos. Esta da lugar a esta revista publicada por la UCA de cristianos revolucionarios con metralleta y cóctel molotov y con la cruz al cuello. Y esta revista es Folletos Populares Gaspar García Laviana. Gaspar García Laviana es un cura marxista que está luchando. Y esta foto sale en el New York Times o el Newsweek, no me acuerdo en cuál, en que el cura guerrillero dice allí, Gaspar García Laviana, rifle en mano en Nicaragua. O sea, él está con el rifle matando gente y a él lo matan. Y entonces se vuelve un mártir. Pero los verdaderos comandantes de la revolución, que se ha dividido el FSLN en 3 facciones, la tercerista, cuyos principales líderes son los hermanos Ortega y Víctor Tirado, quieren aliarse con otros grupos para darle una careta de pluralismo al FSLN y que sea mejor aceptado, y son los que eventualmente triunfan. Y la siguiente tendencia es la
de la guerra popular prolongada, que son los mismos, seguir la misma táctica que han usado hasta entonces, de luchar en las montañas, y que ha fracasado totalmente, y cuyos líderes son Tomás Borges, Bayardo Arce y Henry Ruiz. Y los que quieren esperar a que haya condiciones para una revolución proletaria urbana, que son Carlos Núñez, Jaime Willock y Luis Carrión. Entonces, cuando la imagen de Somoza se deteriora a tal punto que ya es imposible su supervivencia, Fidel Castro manda a llamar a todos estos a La Habana y allí escoge la dirección del Frente Sandinista de Liberación Nacional, la jefatura del frente, cogiendo 3 de cada facción, y forma, él la domina, él la integra la dirección nacional del Frente Sandinista, hecha en La Habana, y triunfa la revolución, porque Castro manda gran cantidad de armas que vienen de bases, se forman bases en Costa Rica y Honduras, de donde atacan a Nicaragua, y el gobierno de Somoza es derrotado, pero no por la insurrección interna de Nicaragua, sino por el ataque del exterior. Vienen ejércitos enteros invadiendo Nicaragua con la venia y el apoyo de otras naciones, hasta de Estados Unidos, porque ya quieren votar a Somoza. Y entonces Castro triunfa en Nicaragua, logrando la ayuda tanto de Estados Unidos como de Venezuela, que está Carlos Andrés Pérez, Carazo Odio de Costa Rica, Panamá, y todos en contra de Somoza, y Somoza cae. Y triunfa la revolución, y esta imagen de la foto de Somoza siendo quemada nos da una imagen de lo que sucede. Y triunfa el FSLN, y empieza la vida sin Somoza, Life Without Somoza. Y al mundo presentan la imagen de que los que mandan en Nicaragua entonces es la Junta de Gobierno, la Junta Provisional de Gobierno, integrada por Ortega, Ramírez, Violeta, Robelo y Hassan. Y está Tomás Borges presentándole a los periodistas extranjeros la Junta y diciéndole que no se sabe si el que va a ganar y va a ser el que va a tener más poder en esta Junta es Sergio Ramírez o Violeta. Entre esos dos está el nuevo comandante de Nicaragua. Y salen otros artículos en que sale que Sergio es muy fuerte. Sergio es el hombre que va a agarrar el poder en Nicaragua entonces. Claro que también salen artículos diciendo que los sandinistas son antes que nada patriotas, que tal vez en segundo lugar sean marxistas, pero que los principales que son patriotas hechos en Cuba y mandados por Cuba. Y los que mandan en Nicaragua entonces es la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional, fundada, hecha, escogida y mandada por Fidel Castro. Inmediatamente vienen estas imágenes, bienvenidos a la patria de Sandino, y cómo reciben a los viajeros que vienen al aeropuerto, la bandera de Cuba y del FSLN. Y al primer aniversario del triunfo de la revolución, en las tropas, la revista de tropas son Fidel Castro y Daniel Ortega. Y viajan a Moscú y son recibidos como aliados y amigos, Henry Ruiz y Daniel Ortega, por los líderes de la Unión Soviética. Y en la Catedral de Managua, en la vieja catedral, aparece la imagen de Sandino dentro de una hostia, dentro de la bandera rojinegra. Pero arriba de Sandino está el verdadero mensaje. El verdadero mensaje es Marx, Engels y Lenin, gigantes del pensamiento proletario. Y salen otras publicaciones de la UCA, Fe Cristiana y Revolución Sandinista en Nicaragua, en que nos muestran a Cristo muerto, derrotado. El triunfador, el que triunfa es la revolución, el guerrillero. Y por último, el Cristo que pintan en el Via Crucis de Solentiname del padre Ernesto Cardenal, el guerrillero en la cruz. Ya no existe, ya no es Cristo el Redentor, ahora es la revolución la que redime.
y esta revolución es la revolución marxista-leninista materialista. Pocos años después fallece en La Habana Quintín Pino Machado. La labor que él hizo, que él comenzó al organizar los precursores del FSLN o a los mismos del FSLN, porque estaban Tomás Borges y Carlos Fonseca y Silvio Mayorga allí. Este Quintín Pino Machado fallece en La Habana en 1986. Y aquí nadie le dedica una palabra. Pero en el exilio cubano en Estados Unidos, en una revista llamada Diablo Cojuelo, sale este artículo en septiembre del 86, en que narra que hace un mes, dice, falleció en La Habana Quintín Pino Machado. Y ahí nos narra que, y aquí hay ciertos errores en fechas y detalles, pero lo que narra es correcto. En enero del 59, Castro lo nombra a principios de la revolución encargado de negocios de la misión diplomática en Managua, Nicaragua, tenía 27 años de edad, comienza sus actividades subversivas con la Juventud Patriótica Nacional, poniendo enfrente de la misma a Carlos Fonseca, etcétera, y desde Managua envía las primeras armas y ayuda monetaria a los exiliados antisomocistas que se encontraban en países de Centroamérica. Después su carrera fue famosa por otras cosas, pero esta actividad de Quintín Pino Machado en su obituario es una de las cosas más importantes. Y en este otro artículo que aparece en 1988, escrito por Georgie Ann Geyer, una periodista norteamericana que viene a Centroamérica y platica con todos los principales del FSLN y de la Contra en ese momento, habla en Washington, en Costa Rica, con Fausto Amador, hermano de Carlos Fonseca Amador. Y su narración dice: Washington, hace varias semanas le pregunté aquí, o fue en Washington que habló con él, a Fausto Amador, hermano del venerado fundador de los sandinistas nicaragüenses, Carlos Fonseca Amador, si era verdad que los sandinistas se habían formado a comienzos de la década del 60. El embajador de Cuba en Nicaragua formó a los sandinistas, me respondió francamente este hombre honesto. No hay revolucionario nicaragüense que date de esa época que no lo recuerde al embajador Quintín Pino Machado como a su mentor. ¿Hasta qué punto fue importante su papel? Bueno, los cubanos formaron el Frente de Liberación Nacional Sandinista. Ellos lo construyeron, ellos escogieron la dirigencia. Y hay muchos más, pero creo que con esto queda bien establecido que Sandino es un comunista, trincadista, espiritualista, totalmente diferente, en el siempre más allá de el FSLN, marxista-leninista, made in Cuba. Y que el FSLN se apoderó de Sandino, lo usurpó y lo usó de careta para lograr sus fines. Y por lo tanto, el FSLN, la S sandinista, es mentira. Ellos no son sandinistas. Lo aprovecharon y lo usaron de careta, pero no son sandinistas. El de liberación no son liberadores. Nos esclavizaron durante la década de los 80. Y N nacionalista, nacional tampoco, son internacionalistas. Son una ficha en el tablero geopolítico de la época, una ficha del Kremlin. Son internacionalistas comunistas. Muchas gracias por escucharme este resumen de algunos de los puntos que narro en mi libro El Iluminado. Contiene muchos más, pero sería demasiado prolongado ponerme a tocarlos aquí. Entre ellos está un estudio sobre la muerte de Pedro Joaquín Chamorro, el asesinato más importante en nuestra historia, que queda todavía sin resolver, porque no se ha investigado como se debe. Esta es mi versión de los hechos, que he hecho como internista, tratando de narrar lo que en realidad sucedió. Como humano que soy, cometo errores, pero no son voluntarios. Pueden haber algunos debido a mi deficiencia
en algunas cosas, pero he hecho lo mejor que he podido para encontrar lo que en realidad sucedió. Muchísimas gracias por su atención, porque espero que esta versión de los hechos, que yo creo es la correcta, servirá para que el pasado nos ayude a no cometer los mismos errores y que nuestro futuro sea mucho mejor de lo que hemos vivido. De nuevo, muchas gracias por su atención.